Word es un procesador de texto que permite elaborar, modificar, procesar y editar textos de manera sencilla a través de un medio digital, como por ejemplo una computadora, una tablet o un celular. Word es un software de Microsoft Office, lo que implica que requiere tener licencia para su uso. La mayoría de las computadoras cuentan con Word o bien otros procesadores de textos de licencia abiertas, libres y gratuitas. Para crear un documento de Word, lo primero que tengo que hacer es ir al inicio de mi computadora, buscar el icono correspondiente a Word, hacer doble clic y entonces voy a tener la opción de utilizar un documento en blanco. Le doy doble clic y entonces voy a poder empezar a trabajar. Lo recomendable es que cuando yo voy a comenzar a utilizar un documento, voy a la pestaña Archivo, Guardar como, y entonces elijo el lugar donde guardarlo, por ejemplo en el escritorio. Esto es importante porque si llega a haber una interrupción de la conexión, por ejemplo, estoy usando una computadora que depende de la energía eléctrica y hay un corte de luz, si bien Word es muy efectivo guardando los cambios, es decir, recuperando archivos que se estaban utilizando, siempre es conveniente y además más prolijo y ordenado guardar el documento cuando yo lo voy a empezar a usar. Para ello le voy a elegir un nombre, por ejemplo, trabajo práctico, y le doy guardar. Seguimos entonces con nuestra página en blanco, entonces los voy a invitar a visualizar que Word en su parte superior tiene distintas solapas, ¿no? Bien. Las herramientas fundamentales básicas para trabajar texto, ¿sí? Para editar nuestro texto, están en la pestaña de inicio. Entonces, por ejemplo, en esta pestaña vamos a encontrar el tipo de fuente. El tipo de fuente es qué letra voy a utilizar, qué tipo de letra voy a utilizar para hacer mi trabajo. Por ejemplo, acá tenemos una que es Allegrian, ¿sí? Yo les voy a mostrar. Este sería la tipografía. Y en cambio, fíjense lo que pasa si yo elijo Arial, ¿sí? Es una tipografía mucho más sobria, esa es la minúscula, esta es la mayúscula. En los trabajos académicos solemos utilizar fuentes más bien sobrias, como por ejemplo Arial, porque es lo más utilizado en los textos, en los formatos académicos, ¿no? Entonces voy a elegir la fuente Arial y al lado del tipo de fuente tengo los tamaños. Por ejemplo, yo podría poner para mi título un tamaño de fuente 16, por ejemplo, trabajo práctico, y después para el cuerpo del texto elegir un tamaño 12, ¿sí? 12 u 11 son tamaños también estándar para los trabajos académicos. Y empiezo a escribir en este trabajo. Vamos a analizar y sigo escribiendo. Entonces supongamos que yo avancé con la redacción de mi trabajo. Y entonces tenemos un título y ya tenemos un cuerpo del texto, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar la alineación. La alineación refiere a el posicionamiento del texto en relación a la hoja sobre la que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy posicionado hacia la izquierda. En cambio, si yo selecciono la opción de centralizar, el título se va a centrar. También podría orientarlo hacia la derecha. Los títulos, como sabemos, suelen estar centralizados, entonces voy a elegir la opción para centralizar.
Trabajemos sobre este primer párrafo. Entonces, está orientado hacia la izquierda. Podría también centrarlo, podría alinearlo hacia la derecha o justificarlo. Con el cuerpo del texto, o bien vamos a elegir la alineación hacia la izquierda o bien la vamos a justificar. Si ustedes observan, en el caso de la alineación hacia la izquierda, si bien, digamos, está orientado correctamente de acuerdo, digamos, a las convenciones, fíjense que cada oración, cada línea, ¿sí? Tiene como terminaciones diferentes. En cambio, si yo elijo la opción de justificar, el texto queda como más prolijo visualmente, ¿sí? ¿En qué casos podríamos optar por una alineación hacia la derecha? Bueno, yo voy a dar unos enters por aquí y voy a escribir, por ejemplo, María Gómez, como si fuese la estudiante que está realizando este trabajo. En este caso voy a optar por una alineación a la derecha, porque, digamos, correspondería hacerlo de esta manera. Y fíjense cómo visualmente se distingue entonces la estudiante que hace el trabajo, el título y el cuerpo del texto. Vamos a seguir trabajando sobre la edición de nuestro texto. Entonces, si selecciono, por ejemplo, el título, voy a tener la opción de estilo, ¿no? Referido a si yo puedo convertir este título en la versión negrita, fíjense. También podría utilizar la cursiva y también el subrayado. Yo voy a elegir subrayado y negrita y voy a sacar la cursiva, porque la cursiva en realidad se utiliza para incorporar, por ejemplo, terminología en, digamos, una palabra en una lengua extranjera. Entonces no correspondería para el título utilizar la cursiva, pero sí la negrita y el subrayado. Seguimos y entonces podemos modificar, por ejemplo, el color de la fuente. Voy a seleccionar el título y esta es la opción que a mí me permite modificar el color de la fuente. Si yo despliego, tengo varias opciones de color. Por ejemplo, voy a utilizar un color violeta, ¿sí? Y si vuelvo a desplegar en la opción más colores, también me ofrece como una gama más amplia, ¿no?, de colores. Fíjense, en el violeta yo podría oscurecerlo, ¿sí? O podría aclararlo, ¿no?, ir a tonos más claros. Lo voy a dejar en esta gama, ¿sí? Y fíjense que me modificó la opción de color. Como es un texto académico y la realidad es que no correspondería utilizar un título en violeta, ¿no?, por la cuestión de la formalidad que requiere un trabajo académico, lo voy a volver a seleccionar y voy a elegir el color automático, que es un color negro, ¿sí? Y entonces ya me queda con el color de fuente que yo quiero para mi trabajo. Continuamos y entonces vamos a ver otra opción, que es la de el resaltado. Por ejemplo, yo podría utilizar, para la presentación de un texto académico a la docente o al docente, no sería conveniente presentarlo con algún resaltado, insisto, por la cuestión de la formalidad. Pero supongamos que yo quiero utilizar este texto para estudiarlo directamente en la versión digital, es decir, no lo quiero imprimir, quiero estudiar directamente desde la versión digital, desde la compu. Entonces, una buena opción es justamente el resaltado, ¿no? Y voy a utilizarlo, por ejemplo, para resaltar ideas principales. Por ejemplo, una idea principal de este texto sería la de géneros discursivos. Entonces, selecciono estas palabras, voy a la opción de resaltar y fíjense que tengo ya el texto resaltado. Podría hacerlo en amarillo, podría hacerlo en verde, sí, hay como varias opciones de color. Vamos a elegir el amarillo. Voy a resaltar en este párrafo géneros discursivos y también voy a resaltar este texto que dice que siguiendo al autor, a Mijaíl Bastín, podemos decir que los géneros discursivos se definen como formas relativamente estables de uso del lenguaje asociadas a ciertas esferas de la práctica social.
también lo voy a resaltar porque es la definición justamente del concepto géneros discursivos. Continuamos y vamos a ver cómo funciona esta opción, que es la de cambiar mayúscula y minúscula. Bien, vamos a seleccionar este primer párrafo. Fíjense que como corresponde, el inicio de párrafo está en mayúscula, el nombre propio, tanto nombre como apellido, también en mayúscula, el inicio de oración con mayúscula. Entonces, si yo voy a la opción de cambiar mayúscula, minúscula, fíjense, si yo selecciono minúscula, automáticamente me transformó todas las mayúsculas que tenía el texto en minúsculas. Si selecciono mayúscula, me convierte todo el texto en mayúscula. También tengo la opción de poner en mayúscula cada palabra, alternar mayúscula y minúscula, y la opción que vamos a elegir es la primera, que es tipo oración, porque justamente es la que en cada inicio de oración me va a dejar la palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Avanzamos y vamos a ver cómo funciona esta opción, que es la de borrar formato. Vamos a elegir entonces nuestro título. Nuestro título tiene una tipografía Arial, ¿no?, en negrita, un tamaño 16 y está subrayado. Si yo elijo la opción de borrar formato, fíjense que vuelve al formato original. Cambió la tipografía, cambió el tamaño, dejó de estar en negrita y dejó de estar subrayado. Yo voy a volver, lo voy a dar deshacer, ahora voy a explicar hacer y deshacer, pero lo voy a deshacer y lo voy a dejar en el formato que es el que yo quiero, que es el que justamente había elegido. Bien, otra opción importante que me ofrece Word para trabajar en la edición de textos es la opción de deshacer, y van a ver que también existe rehacer. Entonces, si yo por ejemplo selecciono el título y hago lo que hice recién, que fue borrar el formato, ¿no?, y yo quiero volver al formato que había elegido, simplemente le doy deshacer y vuelve al formato previo. La otra opción es darle rehacer y entonces vuelve a transformarse en la modificación anterior que yo llevé adelante. Vamos a darle deshacer y volvemos a tener nuestro título en el formato que elegimos. Bien, avanzamos entonces en la edición de este texto y ya en este fragmento del texto empezamos a caracterizar tanto los rasgos internos como los externos de los géneros discursivos. Me interesa que vean que esta palabra está subrayada, ¿no? ¿Por qué? Porque Word no la reconoce. Fíjense si yo no la reconoce desde su función de tener corrector ortográfico. Entonces fíjense si yo en este caso escribiera ámbito, ¿sí?, sin tilde. Ámbito es una palabra esdrújula, entonces corresponde que tenga tilde. Lo que hace Word es serializármela y me ofrece algunas opciones de escritura correcta. Yo voy a elegir ámbito, que era la escritura original, ¿sí?, con tilde en la A. Bien. Ahora, enunciatario es una palabra que está escrita correctamente. Lo que ocurre es que Word no la reconoce porque es una palabra muy específica de la lingüística, del análisis del discurso. Entonces, yo la voy a seleccionar y no voy a elegir las opciones que me ofrece Word, sino que voy a elegir la opción de agregar al diccionario. Y entonces deja de marcarla. Avanzamos entonces en la edición de este trabajo y en este fragmento que vemos en pantalla, tenemos la caracterización de los rasgos tanto internos como externos de los géneros discursivos. Cada uno de esos rasgos tiene un ítem que refiere a un rasgo específico. Entonces nos va a interesar en este caso seleccionarlo, ¿sí?, y vamos a trabajar con las viñetas. Las viñetas nos van a marcar como ítems separados. Tenemos varios estilos, ¿no? Por ejemplo,
el puntito, ¿sí? Esta opción, ¿sí? Y también la opción, por ejemplo, este modelo. Vamos a dejar este y vamos a hacer lo mismo en el siguiente. Otra cosa que me estaba pasando es que la opción que también ofrece Word es transformarlo en numeración, que está al lado de las viñetas. Entonces yo lo puedo seleccionar y, por ejemplo, marcar con una numeración. Voy a deshacer porque voy a elegir la opción de viñetas y vamos a continuar trabajando. Bien, más opciones que me ofrece Word referido al párrafo son el espaciado y el interlineado. El espaciado anterior refiere a la distancia de un párrafo respecto del párrafo anterior, justamente. Y en el caso del posterior, a la distancia con respecto al párrafo siguiente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este fragmento y vamos a ver qué ocurre si modificamos el espaciado, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior vamos a elegir 30 y vamos a hacer lo mismo con el posterior. Fíjense cómo se incrementó esa distancia. Yo voy a dar deshacer porque no me interesa modificar en este caso el espaciado. Y vamos a seleccionar ahora este párrafo para ver qué ocurre con la opción del interlineado. El interlineado hace referencia a la distancia entre cada línea dentro de un párrafo. Entonces tenemos en este caso un interlineado sencillo. Podría elegir un interlineado múltiple, por ejemplo, y fíjense cómo se incrementa esa distancia. Otra opción es el interlineado de 1,5. Vamos a elegir este, ¿sí? Que es un interlineado que visualmente queda bien y muchas veces los docentes, las docentes solicitan un interlineado de estas características porque en el caso en que yo imprima el trabajo, este interlineado entre las líneas del texto facilita, por ejemplo, escribir alguna anotación dentro de la corrección. Bien, entonces otra herramienta que yo ya estuve utilizando en este trabajo es la herramienta de selección, que la voy a utilizar con el mouse. Fíjense que si yo me posiciono a esta altura, el cursor del mouse se convierte en una flecha. Entonces yo selecciono, por ejemplo, el título y sin soltar la selección yo podría, por ejemplo, mover este fragmento si a mí me interesara hacerlo, por ejemplo, a esta posición. Voy a dar deshacer porque me interesa que el título quede en la posición inicial, pero es una demostración de cómo puedo utilizar la herramienta de selección. Bien, más herramientas que me ofrece el Word es la de copiar, cortar y también pegar. Entonces, para que se activen las opciones de cortar y pegar, yo tengo que seleccionar un fragmento del texto. Por ejemplo, este fragmento, ¿no? Si yo elijo la opción cortar, fíjense que ese texto desaparece de esa ubicación y, por ejemplo, yo podría optar por pegarlo, por ejemplo, por aquí, ¿sí? También podría seleccionarlo, ir a la opción copiar, posicionarme debajo, por ejemplo, y pegarlo, ¿sí? Voy a deshacer estas opciones porque a mí no me interesan para este trabajo puntualmente, pero era para mostrarles las herramientas. Hay otra opción para realizar esto mismo, que es seleccionar, teclear juntas las dos teclas Control C, que es Control Copy en inglés, posicionarme donde yo quiero que se pegue y entonces apretar juntas las teclas Control V y fíjense que también se copia. Entonces, más opciones que me ofrece el Word es el sombreado y también los bordes. Entonces vamos a hacer el ejercicio de seleccionar este primer párrafo y yo puedo elegir un borde, por ejemplo, recuadrarlo de esta manera, ¿sí? Y también sombrearlo. Voy a ver qué colores me ofrece. Podría ser, por ejemplo, esta tonalidad verde, ¿sí? Voy a elegir un color gris y de esta manera
podemos tener este fragmento de nuestro texto con borde y también con sombreado. Bien, supongo que a mí me interesa ilustrar este trabajo con alguna imagen. Para ello voy a tener que ir a la pestaña Insertar, que está al lado de Inicio, que es con la que estuvimos trabajando a lo largo de este trabajo. Entonces elijo Insertar y tengo dos opciones, o bien cargar la imagen desde digamos, mi dispositivo. Por ejemplo, si yo tuviese cargada una imagen en el escritorio, la elegiría y le daría Insertar. La otra opción es cargar imágenes en línea, es decir, imágenes que estén disponibles en la web. Entonces, supongamos que yo escribo la palabra lenguaje, busco y selecciono alguna imagen que ahí me guste como para ilustrar este trabajo. Supongamos que yo quiero insertar esta imagen. La selecciono, elijo insertar y la imagen va a aparecer en mi trabajo. Una cosa interesante es, a ver, si yo me posiciono por aquí, ven, ya no estoy seleccionando la imagen. Pero si yo selecciono la imagen, se me despliega esta opción que es la de herramientas de imagen. Y fíjense en el formato, una de las opciones es ajustar al texto, y yo puedo elegir la opción estrecho. Esa opción a mí me permite mover la imagen libremente sin que me altere demasiado el texto. Digamos, es más sencillo mover la imagen con esta opción. Yo voy a dejarla debajo porque es lo que quisiera hacer, ¿no? Y también podría, por ejemplo, disminuir o incrementar el tamaño de la imagen. Vamos a ver la opción también en insertar de incorporar encabezado, pie de página y numeración de página. Por ejemplo, en el encabezado yo podría elegir alguno de los formatos que me ofrece, ¿sí? El Word, por ejemplo, este formato, ¿sí? Y entonces incorporar en título de documento, vamos a elegir taller de lectura y escritura académicas. Y en la fecha vamos a poner entonces 26 de septiembre. Bien, entonces yo cierro este encabezado, van a ver que se puede visualizar. Acá me quedó mal la palabra escrita, me la señaló el Word, el corrector ortográfico. Y entonces ahora me interesa insertarle un pie de página. Por ejemplo, voy a elegir este pie de página y en el pie de página voy a optar por escribir el nombre de la estudiante que lleva adelante este trabajo. Habíamos dicho María Gómez, ¿sí? Cierro el pie de página. Van a ver que también se puede visualizar y voy a incorporar por último una numeración, ¿sí? En el final de página vamos a elegir esta opción y fíjense que ya empieza a numerar las páginas. Si tuviésemos un trabajo más extenso con varias páginas, esto es de mucha utilidad. Vamos a ir entonces nuevamente a archivo y vamos a dar la opción de guardar. Si elegimos esta opción, nos va a guardar el trabajo en el formato Word, ¿no? Este formato es un formato editable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le envío a alguna persona este trabajo, por ejemplo, por correo electrónico, la persona que lo reciba lo va a poder modificar, ¿sí? Hay otra opción que es elegir guardar como. Pongamos que yo quiero guardarlo en el escritorio, ¿sí? Y entonces, en lugar de elegir guardarlo como un documento de Word, voy a optar por guardarlo como un PDF, ¿sí? Y entonces le doy guardar y cuando se guarde en PDF, entonces ese trabajo ya no va a poder ser editado por quien lo reciba, por ejemplo. Esto es de mucha utilidad si ustedes, por ejemplo,
hacen su trabajo en su propia máquina o en algún equipo de la universidad y después quieren llevarlo a alguna fotocopiadora a imprimir el trabajo, es recomendable que lo guarden en formato PDF, porque si se llega a abrir con alguna otra versión de Word, tal vez se me modifique la posición, por ejemplo, se me mueva la imagen y el trabajo me quede desprolijo. Entonces, en ese sentido, sí es interesante guardarlo en el formato PDF y además pesa menos. Si yo quiero adjuntar este archivo en algún soporte, pesa menos que un Word.